Hola, buenos días. Aprenderemos cómo funciona la factorización por factor común por agrupación de términos. Anteriormente nosotros ya habíamos conocido la factorización por factor común. Esta es una factorización que depende de la factorización por factor común. ¿Cómo identificamos esta factorización y la diferenciamos de la factorización por factor común? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para estos casos no existe un factor común único para todo el polinomio. Existirá de pronto el factor común para conjuntos, subconjuntos de términos de ese polinomio, pero no existirá un factor único para todo el polinomio. Vamos a analizarlo con un par de ejemplos para que lo puedas entender. En un primer ejemplo tendremos este polinomio en donde los primeros tres términos van a tener aspectos en común. Van a tener en común la letra X y podríamos decir que pues el factor común sería la X, pero si observamos el cuarto término no va a tener nada en común con los otros tres términos. Por lo tanto no habrá un factor común único para todos. Tendremos que asociar algunos términos de tal forma que ellos sí cumplan con la condición que tienen un factor común. Si nosotros observamos el primer término 3x cubo, tendría algo en común con este segundo término y también algo en común con este tercer término, pero no con el cuarto. Y si observamos el cuarto, tendría algo en común con el segundo, pero no con los otros. Entonces la forma más adecuada para asociarlo sería el primero y el tercero, que tienen aspectos en común, y el cuarto y el tercero, que también tendrían aspectos en común. Entonces de esta manera podríamos asociarlos de tal forma que posteriormente podamos sacar el factor común. Vamos a tener en cuenta otro ejemplo. Para este ejemplo pues tenemos igual cuatro términos, de los cuales los tres primeros tienen aspectos en común, tienen en común la letra X, pero el cuarto término ya no tiene nada en común con los tres primeros. Entonces tendremos que ver la forma adecuada como lo asociamos, de tal forma que sí se cumpla que por parejas tengan algún factor común. El primero tendría aspectos en común con los dos siguientes, pero el último, con el único que tendría algo en común, sería con el tercer término. Por lo tanto, tendríamos que asociar el primero y el segundo y el tercero y el cuarto para que pues tengamos en ese caso un factor común al menos por parejas. Pero ¿cómo sacamos la factorización total del polinomio? Aquí solamente hemos aprendido cómo asociarlo de tal forma que se pueda sacar algún factor común por parejas de términos. Pero cómo se hace la factorización ya te lo mostraré. Vamos a tener en cuenta en este caso este polinomio. Fue uno de los primeros ejemplos que analizamos y sabemos que pues tendremos que asociarlos de tal forma que tengan algo en común. Podremos asociar este primer término con el tercero y este segundo término con el cuarto. Entonces los vamos a asociar de esa manera y vamos a reestructurar el polinomio de tal forma que los términos que tengamos juntos sean los que tienen aspectos en común. Es decir, asociamos el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Vamos a hacer una reorganización del polinomio de esa manera. Acá evidenciamos que juntamos el primero con el tercero y asociamos de la misma manera el tercero con el cuarto, de tal forma que podamos sacar un factor común por parejas de términos. Para estos dos primeros tendremos en cuenta que el factor común va a ser la X. Entonces sacamos ese primer factor común. Si yo saco factor común la X, acá me viene a quedar todavía el 3 y acá me viene a quedar X cuadrado. Mientras que en el siguiente término me viene a quedar factor común solamente el 1 porque ya he sacado la X. Por lo tanto, el factor común que tendremos acá sería la X y lo que me queda por dentro del factor sería 3x cuadrado para completar este término de acá y acá menos 1. Si nosotros nos regresamos por medio de la multiplicación podemos evidenciarlo. X por 3x cuadrado nos da 3x cubo y x por menos 1 nos da menos x. Ya tenemos el factor común para estos dos primeros términos. Vamos a sacar el factor común para estos dos siguientes términos. ¿Tendremos aspectos en común? Claro que sí. Los coeficientes podrán ser divisibles en 3, por lo tanto sabemos que el factor común para los coeficientes será el 3. Y adicionalmente tenemos la letra A en ambos términos, por lo tanto tendremos que sacar como factor común el 3A.
Si sacamos el 3a como factor común, acá me quedaría 1 y para este término me viene a quedar 3 y me viene a quedar el x cuadrado. Por lo tanto, esto sería lo que me queda por dentro del paréntesis. ¿Cómo lo verificamos? 3a por 1 nos da 3a y 3a por menos 3x cuadrado nos da menos 9ax cuadrado. Entonces observamos lo siguiente, este término es el factor común para estos dos primeros y este término es el factor común para los dos siguientes, pero dentro de los paréntesis nos vienen a quedar algunos términos. Lo ideal sería que nos quedaran exactamente los mismos valores en ambos paréntesis, pero observamos que para este caso específico no nos vienen a quedar los mismos valores. Nos viene a quedar 3x cuadrado por este lado y por el otro lado nos viene a quedar menos 3x cuadrado. Por este lado tenemos menos 1 y por este lado tenemos 1. Si nos quedara exactamente los mismos valores acá y acá, podríamos reorganizar de tal forma que sacáramos un único factor común y terminar esa factorización. Pero aquí tendremos que hacer un paso intermedio. ¿En qué consiste el paso intermedio? Tendremos que cambiar este signo positivo por un menos, y si cambiamos este signo por un menos para mantener toda esta equivalencia de aquí para allá, pues tendremos que cambiar todos los signos de aquí para allá. Es decir, ya no sería 1, sino sería menos 1, y ya no sería menos 3x cuadrado, sino sería más 3x cuadrado. Entonces vamos a hacer esa reorganización de tal forma que pues queden exactamente los mismos valores dentro de los paréntesis. Cambiamos este signo menos y ya nos viene a cambiar este 1 positivo por un menos 1 y nos viene a cambiar este menos 3x cuadrado por un 3x cuadrado positivo. Después de ello, evidenciamos que nos quedan absolutamente los mismos términos acá dentro de este paréntesis y dentro de este otro paréntesis. Podremos seguir con el último paso, que será sacar un factor común. Evidenciamos que este primer término de acá y este otro término de acá van a tener algo en común, van a tener un factor común que va a ser todo lo que está dentro de los paréntesis. Ese va a ser el factor común. Sacamos ese factor común y nos viene a quedar de la siguiente manera. Al sacar ese único factor común, nos viene a quedar factor común de x que teníamos por acá y nos viene a quedar como factor común de menos 3a que teníamos por acá. Es decir, factorizamos toda esta expresión en un solo factor común y pues tendríamos ya como tal expresado esto en forma de factorización y hemos terminado así la factorización del polinomio que teníamos inicialmente. Entonces, habiendo dado esta respuesta y habiendo concluido con este ejercicio, me despido. Espero hayas comprendido. Las dudas que tengas, déjalas en los comentarios y nos veremos en clase y en los próximos videos. Gracias.